9:47 de la mañana, así es, hoy es lunes de Deudas al Día y me gustaría plantearle una situación, porque ya sabemos que la pandemia nos cambió la vida en muchos sentidos, pero en cuestiones de trabajo, por ejemplo, muchos se vieron afectados, las condiciones cambiaron, también hubo personas que perdieron sus emprendimientos, también hubo cambio, por ejemplo, en las condiciones de los salarios. Fueron muchas situaciones las que pasaron y actualmente puede suceder que esas personas no le puedan estar haciendo frente a esas deudas u obligaciones que vienen arrastrando debido a la pandemia. ¿Qué es lo que una persona debe saber para poder enfrentar este tipo de situaciones? Pueden incluso demandar a un adulto que ya esté pensionado, y cuáles son los embargos también y que pueden asustar a las personas. Vamos a desarrollar este tema con el experto en cobro judicial, el licenciado José Hernández, que siempre nos aclara tantas dudas, ¿verdad? Muchas gracias por venir. Buenos días, Fabiola. Estamos nuevamente en Deudas al Día. Traemos un tema interesante y, como lo decías, en este momento se están viviendo los efectos que se dieron en pandemia. Muchas personas tuvieron cambios de condiciones, como perfectamente lo decías, y empiezan con el tema de las demandas. Han sido demandados y ahora están con el tema de los famosos embargos, que es el tema que traemos hoy. Exactamente, cuando hablamos de embargos siempre pensamos, es la casa, ¿verdad? Son los bienes, pero expliquémosle a las personas qué es un embargo. Un embargo, básicamente, tenemos que entender lo que es cuando llega un acreedor, un banco, una financiera, el que sea, y le solicita al juez que aparte bienes del deudor con fines de ¿qué? Con fines de que me pague. Y entonces podemos tenerlos de dos tipos: de propiedades y vehículos o de salario y cuentas bancarias. Si es dinero es muy sencillo, porque simplemente me van apartando el dinero y en cierto momento me lo van a entregar. Y si son propiedades o vehículos, básicamente lo que yo estoy diciéndole al juez es: apártemelos porque los quiero llevar a remate. ¿Y esos son los más frecuentes? ¿Esos son los embargos más frecuentes? Esos son los más frecuentes. Hay otros que, por ejemplo, embarguen acciones de una sociedad, acciones de un club, por ejemplo, pero ahí están ya, digamos, otro tipo de embargos. Pero lo normal en una tarjeta de crédito, en un pagaré, una deuda personal, básicamente es eso. Hablábamos de un tema muy importante y pónganle atención. Por ejemplo, no necesariamente, incluso no se notifica antes de hacer un embargo. La gente, a veces, usted nos comentaba que se enojan, ¿verdad? Y dice, pero ¿cómo? Si no me notificaron que me iban a hacer un embargo. Se hace al revés, porque es... Esa es la queja más común y la respuesta es muy sencilla. Es un mecanismo que es una medida cautelar, es decir, yo lo hago de previo a la notificación del proceso judicial, precisamente para que el deudor no esconda esos bienes. Es decir, si yo notifico antes y mientras el juez me resuelva un embargo, ya la persona ya traspasó todos los bienes, ya no tiene dinero en las cuentas bancarias, entonces por eso se hace. Y esa es la queja más común: licenciado, me embargaron y no me habían notificado. Precisamente así está diseñado el proceso judicial. Y no tienen derecho a defenderse, realmente así es como funciona legalmente. Porque es parte del debido proceso. Entonces, básicamente, funciona de esa manera. Yo demando y en mi demanda estoy solicitándole al juez el embargo de los vehículos, de propiedades y todo lo que se pueda. Y el juez ordena que se haga de una vez, y hasta después se va a llegar a notificar a la persona. Licenciado, ¿qué pasa, por ejemplo, con los vehículos? Porque tal vez son bienes que ya han sido vendidos a otras personas y esas personas pues les embargan el carro a veces sin saber. Sí, aquí hay un tema interesante y también recordemos que el embargo de vehículos, por ejemplo, tiene dos etapas. Una, cuando me lo anotan en el registro público para que yo me dé cuenta o cualquier otra persona se dé cuenta que ese vehículo tiene un embargo, y la otra es cuando propiamente llegan y retiran el vehículo y yo podría venir manejando, estarme subiendo al carro, recogiendo al chiquito en la escuela o llevando a mi papá adulto mayor hacia un centro médico o saliendo de ese centro médico, y en cualquier momento llegan y ahí en ese momento me quitan el carro. Atención también a este número, 2530-2838. Ese es el teléfono en el que ustedes pueden contactar al experto, el licenciado José Hernández, si están presentando alguna de estas situaciones, o bien también incluso lo pueden buscar en las redes sociales. Él aparece como José Hernández, abogado CR, si tienen alguna de estas dudas. Ahora yo tengo otra pregunta, por ejemplo, ¿cómo sabe la persona
que tiene un vehículo que le están embargando, que realmente es un embargo. ¿Qué documento debo yo solicitarle a esa persona que me está quitando el carro? Claro, hay un primer susto que pareciera que te lo están robando. Claro. Es decir, llega una persona y, por ejemplo, una técnica sería que te hagan un choque pequeñito. Usted está en el semáforo, te chocan un poquito y luego se bajan y te das cuenta que realmente era que te venían a quitar el carro. Entonces, lo recomendable es que pidan la orden judicial de captura, donde se indique correctamente el número de placa, el número de expediente, cuál juez ordenó esa captura, esa detención, y eventualmente tendrá que llegar la policía. Pero ese primer momento donde hay contacto entre el deudor y el capturador del vehículo, en ese momento no hay policía. Es solamente entre ellos, y ahí es donde viene la parte delicada, porque podría verse como si fuera un bajonazo. Por supuesto. Y aunque ustedes no se lo imaginen, también se pueden embargar los nichos. ¿Ha pasado eso, licenciado? Sí. ¿Cómo proceder en estos casos que está de por medio un Así fallecido? Es. Comentábamos ahora que la semana pasada casualmente tuve un cliente en oficina, un señor bastante mayor, el hermano también bastante mayor. Estamos hablando de personas de 80 años o más. Y en el nicho tenían a la mamá enterrada y cayó el embargo. Entonces, ¿ahora qué sucede? Hay que pedirle al juez por medio de un incidente de levantamiento de embargo por un tema de humanidad. Entonces, han habido muchas resoluciones que dicen, si hay un cuerpo en ese nicho, no se puede rematar, no se puede embargar. El tema es cuando en ese nicho no hay cuerpo. Cuando está vacío. Sí, pero entonces es obligación del deudor demostrarle al juez que por un tema de humanidad, porque ahí hay un cuerpo en reposo o varios, entonces se tienen que levantar los embargos. Sí es viable, entonces. Sí, es viable, es viable. ¿Qué recomendaciones les podemos dar a las personas que reciben una demanda precisamente de embargo? Lo primero es buscar la asesoría. ¿Por qué? Porque el abogado tiene que buscar varias cosas. Caducidades, prescripciones, que los capitales estén correctos, y hay un montón de situaciones que hay que tomar en cuenta. Entonces, uno podría decirle a la persona, revise esto y esto y esto, pero realmente es importante que un experto, que un abogado, sea el que le revise el expediente a la persona. José Hernández, abogado CR, así lo encuentra usted en redes sociales, y el teléfono 2530-2838 por si tiene dudas de cobro judicial. Aquí está el experto. Muchísimas gracias por ayudarnos tanto. Vamos a seguir con más, 9:55 de la mañana. Adelante, ¿quién está ahí? Deudas al Día llegó gracias al licenciado José Hernández.